respecto a lo que le tocó vivir en los últimos tiempos. Ella es Gabriela Garro, trabajó en la municipalidad de Rawson durante muchísimos años, empezó con un plan en el año 2000, después fue contratada y comenzó sus problemas con la gestión de Adrián López, por lo que expresa la vecina. Vamos a escucharla a Gabriela Garro hablando y relatando el comienzo de su historia. Cuando estaba López, en octubre había fallecido mi papá, y en enero del año siguiente, que me tenían que volver a renovar el contrato, no me lo renovaron. O sea, me notificaron que no me lo renovaban, me notificaron. Obviamente hoy estoy tranquila, a pesar de que me acuerdo de ese momento y se me hace un nudo en la garganta, porque me sentí en la nada, me sentí desprotegida, porque mi mano derecha se había ido y bueno, y hicieron leña del árbol caído, no sé por qué cuestión, porque yo siempre hice mi trabajo con todo amor, porque es más, he tenido posibilidades de cambiar de secretarías y yo siempre quise estar en la Secretaría de Familia, porque es ahí donde uno puede aportar su granito de arena para la comunidad, ¿no? Gabriela ahora señala que en ese momento, cuando la gestión López, según su relato, la quería echar de su lugar de trabajo, hace público que la iban a dejar cesante y al final después le dicen que fue un error y vuelve a trabajar. Escuchamos la palabra de Gabriela Garro. En ese momento me voy, la única opción que se me vino a la mente, que estaba desconsolada, imagínate, sola con 3 nenas, se me venía lo peor, sin trabajo, me fui a la radio de Melano, que estaba en aquel entonces atrás de legislatura, y Melano, cuando me vio llorando desconsolada, él mismo decía que no estaba en condiciones de salir al aire, y me hizo respirar hondo varias veces hasta que yo le pude más o menos contar y dar nombres de las personas que tenían que ver con esta no renovación del contrato, digamos. Casualmente llegó a mi casa después de esa nota, muy angustiada, obviamente, sin ninguna respuesta y ya desahuciada de todo, ya entregada, entre comillas, porque lo digo así porque yo salí de todo, siempre fui muy luchadora, pero la sensación fue esa. Llegué a mi casa entregada, como diciendo: Dios, llévame, que no quiero estar más acá sufriendo. Llego a mi casa y empiezo a recibir llamados de todos: concejales, secretario de López, secretario del secretario, secretario del secretario del secretario, y un montón de autoridades diciendo que había sido un error. ¿Qué pasa con esa situación? Ella vuelve a trabajar, pero lamentablemente la dejan a un lado, no le dan tareas. Y ella señala y afirma que comienza a militar por Rosana Artero, con la intención de que quizás ganara la por entonces concejal de Dignidad Rausense y mejorara su situación. Escuchamos a Gabriela Garro. Yo me tuve que comer, valga la palabra, ¿no? Vulgar, pero me tuve que comer un montón de persecuciones, hasta inclusive de mis compañeros de la Secretaría de Familia, porque yo estaba en cierta manera integrando grupos de la señora Rosana Artero. Pero bueno, yo tenía mucha expectativa, muchas esperanzas, inclusive la señora Artero, Chicharra, que ahora es concejal, y Pato Rodrigo y un montón de gente del Frente para la Victoria iban a mi casa, armábamos proyectos, charlas, reuniones con gente vecina. La promesa con mi madre más que nada, porque yo vengo de militancia de abuelos y padres peronistas. Y la promesa grande fue con mi madre, que iban a ponernos en una buena situación laboral a mis hermanas y a mí.
Y acá viene una de las ironías de la historia de Gabriela Garro. Yo tuve la oportunidad de estar charlando por más de 40 minutos con ella y cuando relata todo lo que le ocurrió en los últimos años, sinceramente es impactante. Pero, ¿cuál es la ironía? La ironía es que una vez que Artero asume, ahí la echan del trabajo, la echan de la municipalidad de Rawson. ¿Por qué? Porque según las autoridades municipales aducen que no iba a trabajar. Tenía el pie quebrado, tenía un certificado, que dicho sea de paso lo estuvo mostrando aquí en la radio, y sin embargo no tuvieron contemplación. Bastante irónica la situación, ¿no? Ella que reconoce que trabajó para Artero, que hubo reuniones en su casa, y que después sea la propia gestión municipal la que la echa ante una situación de estas características, es bastante irónico. Escuchamos a Gabriela Garro. Yo me acuerdo el día que ganó la señora Artero, sentí una felicidad que no te la puedo explicar. ¿Y qué pasó? Después al mes me dejaron cesante. Me dieron de baja del plan, porque yo tenía un plan, y justamente en un mes en que yo estaba con el pie fracturado. Y pronto no hubo explicaciones, no hubo un llamado, no hubo notificaciones, no hubo nada de nada, ni siquiera por la parte humana de cualquiera de todas esas personas a quienes conocen a mi madre. La pongo a mi madre en el medio porque yo no milité nunca, mi madre siempre militó, y como dijo Patricia Rodrigo, si hay alguien a quien le tengo que rendir cuentas es a tu mamá. Bueno, pero ni siquiera a mi madre fueron capaces de decirle, che, Delta, la vamos a dejar a tu hija sin trabajo porque en enero no fue a trabajar. Yo tengo el certificado de mi pie quebrado y bueno, en febrero me encuentro con la gran sorpresa y gran aflicción como madre sola de 3 hijas menores a cargo, de que no tenía en mi cuenta la plata para que mis hijas pudieran empezar la escuela. Y acá viene uno de los momentos más duros para Gabriela en su relato, cuando ella misma reconoce que ante la situación, ante la necesidad, comienza a hacer cosas que no correspondía hacer. Escuchamos a la vecina. A partir de ahí empieza no sé cómo definirlo, un año demasiado complicado, y más que nada porque desde que mi padre falleció no tuve tiempo, no me dejaron por tantas injusticias, no me dejaron que yo pueda hacer tranquila el luto de mi padre, que fue mi mano derecha. Entonces yo, en honor a él, siempre levanté mis pies, levanté mi cabeza y le di para adelante como pude. Pero el año que pasó fue para mí una tortura, porque entré en un estado no muy grave, pero entré en un estado de depresión, estaba entrando en un estado de depresión. Y que gracias a Dios abrí mis ojos y dije, no, yo tengo razones muy importantes que son mis hijos. Tengo 3 hijos más grandes y las 3 chiquititas por quien luchar, así que hice algo que no correspondía. A partir de ahí empecé a hacer cosas que no correspondía hacer. Yo me quedo con uno de los momentos, me parece que hace una reflexión, Gabriela, que en esta altura de la situación y la realidad que vive Rawson me parece muy interesante porque cuestiona al tema de los políticos. A ver, yo siempre digo y creo que lo más bajo que puede caer un ser humano es en la persecución política, pero además de todo eso en bromar con el laburo, en una ciudad donde el laburo no abunda, lamentablemente, donde la administración pública es el lugar donde preponderantemente pueden desarrollar sus actividades los vecinos. Y yo lo he visto, vale decir, desde hace muchísimas gestiones provinciales y municipales, como los empleados públicos terminan siendo el botín de las rencillas entre la dirigencia política, entre algunos políticos, porque también hay que señalar que está mal generalizarlo. Dice Gabriela Garro que acá se llenan los bolsillos los políticos nada más por la ciudad de Rawson. Cualquier padre que tenga hijos adolescentes sabe lo que demandan esas criaturas,
tanto económicamente como anímicamente. Y bueno, y acá estoy con 41 años, casi sintiendo un fracaso en mi vida, pero no creo en los fracasos, te vuelvo a repetir, porque yo vengo trabajando desde los 18 años y siempre salí adelante, pero hoy por hoy me siento en un abismo en el que nadie me abre una puerta para poder darle una vida digna y que mis hijos sean gente de bien, que no sean, porque si vamos al caso, acá en Rawson muchos se quejan de los delincuentes, los chorros que delinquen, que se drogan, pero ¿por qué es eso? Porque hay mucha pobreza, porque acá solamente se llenan los bolsillos los políticos, los que militan, prometen a la gente humilde, pero después cuando están en el poder se olvidan de esa gente humilde. Y esa gente humilde, ¿qué hace? Sale a robar, los chicos, que conozco muchos chicos, salen a delinquir, se drogan, y así está Rawson, cada vez peor en lo que respecta a la comunidad, pero bueno, en lo que respecta a los gobernantes, ellos están cada vez mejor. Escuchábamos la palabra de Gabriela Garro, vecina de la capital provincial, contando su historia y hablando sobre la situación que le toca vivir y que realmente es bastante jodida si se tiene en cuenta lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Yo le pido a la clase política, a algunos políticos de la ciudad de Rawson que están en función de gobierno, que no se la agarren con la gente, porque cuando a las personas se les saca el plan por una cuestión de amenazas, lamentablemente hay una familia detrás. Rápidamente vamos a ir a Griselda. Griselda, te escuchamos. Sí, Brian, estamos aquí frente a la madrileña para que la gente en la ciudad capital quizás